Comenzamos, sí, hace tiempo a estudiar esta carta de Primera a los Corintios y nos encontramos con una carta que tiene un montón de temas que son de mucho aprovechamiento práctico para nuestra iglesia, y hemos disfrutado mucho de las enseñanzas, le hemos sacado mucho el jugo de lo que tratan los temas, hemos aprovechado de hacer algunas series, aprovechado de hacer unos paréntesis en cuanto a diferentes temas que son actuales, y hoy nos toca hablar de este capítulo 9 de Primera a los Corintios, y nos vamos a encontrar con ciertos temas que vamos a aprovechar a tratarlos en este día. Y bueno, como es un tema tan delicado, quise aprovechar a agarrar solo la porción para tratar el tema y no ir por todo el capítulo, ¿sí? Porque creo que necesitamos aprender sobre esto. Hemos tratado sobre el tema de finanzas y mayordomía en el tiempo, hace tiempo atrás, hicimos un paréntesis, hablamos del tema, y fue bueno para nuestra iglesia aprender estos conceptos y recordar a aquellos que ya han sido enseñados e instruidos en esto. Y hoy, en cuanto al tema financiero, es abarcar un aspecto de esto. No es todo, pero sí es algo que está relacionado a la vida de la iglesia, ¿no? Ahí hay preguntas como: ¿está bien sostener económicamente a pastores, a obreros, a misioneros? ¿Debemos hacerlo o no? ¿Se debería negar él? ¿La iglesia debe decir, debe obligarlo, debe no hacerlo? Cuando hablamos de todos estos temas generan muchas preguntas y generan mucha controversia. Y mayormente genera más controversia que preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros, el Evangelio ha sido algo que ha bendecido mucho el mundo entero, pero ha habido personas que han utilizado la palabra de Dios, ¿sí?, para tergiversarla según sus propios beneficios, ¿sí? Y ahí tenemos con que, si estudiamos historia, vamos a ver que se critica al cristianismo, ¿sí? Y vas a encontrarte con las universidades que van a hablar de esto, los profesores que van a ir en contra del cristianismo y demás, pero lo hacen en completa ignorancia, estos eruditos. ¿Por qué? Porque ellos toman el cristianismo como el evangelio muchas veces, o meten a todos en la misma bolsa, cuando en realidad es una religión que es la católica apostólica romana la que se ha apropiado de la palabra cristianismo y ha ensuciado mucho el evangelio de Jesucristo. Así que bueno, genera controversia por eso, pero también genera controversia porque del evangelio han salido sectas y religiones que han tomado la palabra, y muchas de ellas han llevado a un extremo muy malo, muchas enseñanzas, y alguna de ellas ha llevado a traficar y a manipular a los fieles de esas congregaciones, y se han aprovechado de todos los aspectos posibles y aún del aspecto financiero. Han manipulado, han hecho, como dice la Escritura, ¿sí?, ganancia de ellos, y la Escritura muchos de ellos los llama lobos rapaces, ¿sí? Nosotros usamos la expresión, ¿sí?, que son lobos vestidos de ovejas. Estos supuestos pastores, estas supuestas iglesias, trafican con las personas. Entonces, claro que esto genera controversia. Entonces, algo que necesitamos dejar en claro en esta introducción es que necesitamos, para estudiar este tema, ¿sí?, abrir nuestra mente y quitar todos los conceptos erróneos que la sociedad, el mundo, los lobos rapaces, las religiones y las sectas han, sí, realmente hecho en tu formación quizás mental y de la Escritura. Te ha llevado a alejarte del concepto de sostener financieramente a los pastores. Entonces, primero debemos decir eso, pero por otro lado también tengo que aclarar, porque vamos a tocar bastantes temas y son delicados. Entonces quiero dejar en claro en primera instancia
¿sí? Porque hay muchos que van a ver estos videos que no me conocen, y bueno, yo trabajo y el sostén de mi familia, sí, es a través de un servicio técnico particular que hago, y es el medio de sustento de mi familia, de mi hogar. La iglesia no nos sustenta, no nos da un salario, nos suele dar ofrendas, y sí, las ofrendas las recibimos en obediencia a la Escritura, pero no es el sostén económico de nuestra familia. Y lo aclaro porque esto es un tema que voy a tocar diferentes cosas, y alguna persona que escucha puede malinterpretar el objetivo, ¿sí?, de esto. Y quiero plantearles, ¿sí?, ante nada, el objetivo de todo esto para nuestra iglesia, ¿sí?, es enseñar, es exhortar y es concientizar justamente a entender lo que la Escritura habla en cuanto al sostén económico de los pastores. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer cambios en nuestra estructura financiera hoy, no vamos a hacer nada de esas cosas. Hoy estamos en un tiempo de enseñanza, de asentar las bases, los fundamentos de nuestras creencias y nuestras prácticas. Entonces, esto tiene que ver con la gran mayoría de quizás recibir una enseñanza por primera vez, otros, ¿sí?, ser exhortados, porque si tienen un punto de vista erróneo, van a ser exhortados por la Escritura a cambiar, a arrepentirse, ¿sí?, a cambiar de punto de vista en cuanto al tema, e ir hacia lo que Dios dice en su palabra. Entonces tiene que ver con esto y concientizar a que esto es lo que la iglesia debe hacer y debe aspirar a futuro. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a empezar con la lectura del pasaje, y ahí estamos en 1 Corintios capítulo 9, y vamos a leer los primeros versículos hasta el 14. Dice así: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo hizo enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hasta ahí la lectura, ¿sí? Hasta ahí la lectura que vamos a tener nosotros. Vamos a comenzar con el versículo 1, donde en realidad nos vamos a encontrar con preguntas retóricas, con preguntas que hay una obvia respuesta para esas preguntas, ¿sí? Y vamos a repasar ellas. Y dice: no soy apóstol. Lo primero que plantea es este del punto. Ahora, ¿por qué Pablo va a decir esto? Bueno, lo va a ir desarrollando, pero el hecho de ser apóstol, ¿sí? O sea, cada rol, cada función dentro de cualquier sociedad tiene, ¿sí?, una responsabilidad y una tarea que cumplir, pero asimismo tiene beneficios, ¿sí? Cualquiera tiene beneficio. Bueno, acá Pablo plantea, lo primero dice: sí soy apóstol. La primera pregunta es: sí soy apóstol. Y Pablo deja bien en claro eso. En muchas cartas él plantea este tema. Nosotros en Hechos capítulo 9 tenemos, el capítulo 9 de Hechos, tenemos justamente el encuentro personal con el Señor, donde Él es llamado y comisionado también a este ministerio, y después se refuerza a través de otros pasajes. Y claro, fíjense que en Hechos 1, 21 y 22 yo se los leo.
habla del hecho de las condiciones de qué se debe tener para ser apóstol. Los requisitos eran bien claros y eso quedaba en evidencia. Hechos 1, 21 y 22, ¿sí? Dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, cuando van a elegir y van a tener tanto a José, llamado Justo, y a Matías, tienen estas dos opciones y candidatos para que puedan ser un apóstol, sí, que reemplazara a Judas Iscariote. Entonces, dice, bueno, lo único que evidencia de que esta persona pueda ser un apóstol tiene que haber sido testigo presencial desde el bautismo de Juan, el Bautista del Señor, hasta el momento de su resurrección. Tiene que haber el Señor aparecido a él. Y cuando miramos el final de los capítulos de los Evangelios sinópticos, nos encontramos con que el llamado, ¿sí?, de ser apóstoles y salir y imponer las manos y tener poderes, que son las señales mesiánicas y apostólicas, se la da no antes de la resurrección, sino que el llamado y la comisión apostólica es después de la resurrección, antes de ascender a los cielos. La comisión al apostolado es después de la resurrección y antes de la ascensión. ¿Sí? Ahí es el llamado, no es antes, es ahí, con el Señor Jesucristo resucitado. Entonces, ahí tenemos Hechos capítulo 2, versículo 32, Hechos 2:32 para los que anotan, Hechos 3:15 y Hechos 4:33, los pasajes donde se menciona esto de que nosotros somos testigos. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles. Y con ellos las señales apostólicas. Así que en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección, pone por eventos y sucesos y orden cronológico cómo fueron las apariciones del Señor a quienes se le había resucitado. Y de todos ellos que mencionan que se le apareció como a 500, mencionan a los apóstoles, y dice, y al último de los apóstoles. Al último. No hay más después de él. Se me apareció a mí, dice. Así que con el apóstol Pablo se cierra la posibilidad de ser apóstol. ¿Sí? Ya a partir de ahí no hay más chance de nada. Todo lo que desde ahí hay hacia este momento, ¿sí?, es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, es una manipulación de las Escrituras, ¿sí? Está muy errado la Escritura y nosotros no predicamos eso. No estamos de acuerdo para nada de ese tema. Porque la Escritura deja bien en claro cuándo se cierra y quién fue el último de los apóstoles. Porque los apóstoles tenían derecho de agregar a la Escritura y el canon ya fue cerrado. Ya tenemos acá en nuestra Biblia todo lo que Dios quiere y ha establecido para su iglesia. Lo que es agregado de eso no proviene de Dios. Luego se nos menciona, ¿no soy libre? Claro, ¿qué habló el capítulo anterior? El capítulo 8 Pablo plantea sobre la libertad que hay en Cristo. Y que esa libertad, ¿sí?, está sometida no solo al conocimiento de la Escritura, a lo que Dios estableció, sino que el conocimiento completo va relacionado con el amor. ¿Sí? Entonces Pablo plantea en cuanto a los sacrificados de los ídolos, en cuanto a las comidas, el hecho de la libertad en Cristo. Y Pablo va a usar eso, de decir, bueno, así como todo cristiano tiene derecho y tiene libertad para estas cosas, yo también tengo libertad para tomar decisiones como apóstol. Así que yo soy libre en Cristo para decidir y puedo decidir cómo manejo mi apostolado. ¿Sí? Y eso es que Pablo vive el apostolado de acuerdo a su libertad cristiana. Y él lo vive de una manera distinta a los apóstoles, ¿sí?, a los otros. Porque él es libre para hacerlo. Y después vamos a desarrollar un poquito en cuanto a esa libertad que menciona esa libertad más adelante, lo vamos a ver. Dice así, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y eso era uno de los requisitos para ser apóstol. Claro que lo vio y se le apareció. Así que él lo había visto resucitado al Señor.
Así que eso era un requisito para ser apóstol, pero a la misma vez él dice que fue así. Después dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y claro que son mi obra en el Señor, sería la respuesta. No existiría la iglesia de Corinto si no hubiese sido porque Pablo fue ahí y lo fundó. Hablemos de posibilidad, de que Dios es soberano, de lo que lo puede llegar a hacer. Podemos hablar un millón de eso, un millón de horas de ese tema. Pero la claridad, lo único que tenemos es que esa iglesia existía porque Dios usó a Pablo. Fin de la discusión. ¿Sí? Así que, ¿ellos son la obra del Señor de Pablo? Por supuesto que sí. Obvio que no es que él tenía el poder para hacer, sino que la gracia de Dios cobraba a través de él, hacía todas estas cosas y operaba en el poder del Espíritu Santo, lógicamente. Pero el que estuvo trabajando ahí era Pablo, y él fue el que la fundó a esta iglesia. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y acá ya estamos entrando en por qué Pablo está con este tono y va a estar hablando de este tema. O sea, evidentemente por todo lo que plantea acá, todo el capítulo, y la segunda carta insiste en el tema, porque en la segunda carta se plantea el mismo tema también, había personas evidentemente por la fuerza con la que habla Pablo, que estaban diciendo que Pablo no era apóstol. Así que estas personas tuvieron que haber sido personas que vinieron después de Pablo, ¿sí? Que evidentemente podían haber influenciado a los que habían sido ganados por el ministerio de Pablo, pero evidentemente no estuvieron cuando estaba Pablo. Entonces dice, bueno, si para otros no soy apóstol, para aquellos que vinieron después de mí probablemente sea, ¿no? Para vosotros ciertamente lo soy. Si yo fui el que les prediqué el Evangelio, yo te fui a buscar a tu casa, yo enseñaba en tu casa la palabra. ¿Cómo puede ser de que no soy apóstol? Ustedes son mi obra en el Señor, dice. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y el sello era muy importante en esa época, ¿sí? Nosotros conocemos de que todos los edictos, las leyes eran firmadas, ¿sí?, por el rey o alguien que tenía poder y autoridad, y solía tener un anillo, ¿sí?, con el que se lo sellaba, y nadie podía abrirlo sino el que tenía el derecho de hacerlo, o a quién iba dirigido. Y nadie podía abrir, y se confiaba que si ese sello estaba ahí, eso contenía lo que decía que contenía. ¿Sí? Así que eso funcionaba así. Era algo legítimo y hasta nuestros tiempos se maneja de esa manera. Cuando entran containers de afuera, ¿sí?, contenedores de afuera, y entran, ¿sí?, a través de barcos y demás, vienen con un tipo de sello, ¿sí?, con algo que tiene una marca que está diciendo que supuestamente tiene lo que está ahí adentro, ¿no? Después que tenga corrupción y demás, es otro tema. Pero supuestamente hay un sello, y eso sigue hasta nuestros días. Eso Pablo está diciendo, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes son mi firma. Así que todo lo demás se pueden llenar la boca hablando, porque hablar es gratis, y porque hablar cuando me conviene manipular a la gente, lo hago. Y dice, los demás se pueden llenar la boca hablando de lo que sea, pero ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, ustedes conocen la obra, de hecho, ustedes son mi obra. Versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea que había personas que estaban acusando, y es como que Pablo estaba en un tribunal y estaba en este banco de acusado, y dice, esta es mi apologética. ¿Sí? Esa palabra defensa es eso, en el griego. Así que lo que va a hacer, va a dar una respuesta larga para defender su apostolado y sus derechos de apóstol, sus beneficios de apóstol. Entonces nos encontramos nosotros con este versículo que nos va a dar el versículo 4, ¿sí?, que es en cuanto al tema este. Dice versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa.
Y a punto de entrar al 4 quiero hacer un paréntesis, porque he enseñado sobre, y en la misma carta, que nosotros no estamos de acuerdo con, si alguien dice algo de nosotros, salir a hacer justicia por mano propia y a salir a defendernos, ¿sí? Y eso lo hemos enseñado, ¿sí? Y permítame simplemente hacer algo rápido. En Mateo 5, 11 al 12 encontramos la enseñanza teórica, ¿sí?, de eso que estoy diciendo, que no tenemos que salir a defendernos y a poner carteles, a hacer protestas y piquetes a personas que justamente piensan o hacen algo en contra nuestra, ¿sí? Mateo 5, 11 y 12 dice la enseñanza teórica, tenemos al Señor diciendo esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros, ¿qué dice? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que la enseñanza teórica del Señor es esta. La enseñanza práctica, primera de Pedro 2, del 21 al 23, es la enseñanza práctica de cómo el Señor modeló y vivió esto. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice así: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, para que no parezca esto una contradicción, tengo que decir justamente que una cosa es persecución, ¿sí?, y que las personas van a hablar de nosotros mintiendo, y otra cosa es Pablo defendiendo su apostolado en una iglesia que él fundó. Porque el hecho de decir que Pablo no era apóstol, todas las enseñanzas que Pablo había dado se podían venir abajo. Todo lo que Pablo había dicho se viene abajo. No era en cuestión de integridad de este hombre. No era que estaban acusándolo porque andaba andaba Pablo en fornicación. El tema no es que Pablo no lo estaban acusando de que andaba en fornicación, en adulterio con otra mujer. No ese es el tema. El tema en cuestión es el apostolado de Pablo. Y es completamente diferente. ¿Sí? Podemos, si quieren, con alguno que tenga algunas inquietudes, hablarlo en la semana, no hay problema. Pero permítame continuar. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y lo primero en cuestión que Pablo va a tratar de abarcar acá es: ¿no tiene derecho de comer y beber? La respuesta obvia es: sí que tiene derecho. ¿Sí? Él tiene derecho de comer y beber. Él tiene derecho de las necesidades básicas del ser humano. Y cuando hablamos esto, estamos hablando justamente de que él tiene que vivir entre semana. O sea, él puede predicar, digamos, el domingo, pero en la semana tiene que comer. Tiene que vestirse, tiene que tener algo en la semana. ¿Acaso no tengo derecho a eso? ¿Cómo yo vivo? Diría Pablo. ¿Cómo vivo yo si la iglesia no lo hace, si no me sustenta? Tengo derecho, dice Pablo. Así que en las necesidades básicas él tenía derecho. Y eso no se le debería negar a nadie, ese derecho. Y Pablo dice: evidentemente a mí me están justamente cuestionando esto. Y yo tengo derecho de comer, ¿sí? Y debemos entender que vamos a trasladar y vamos a hacer ciertos paralelismos con el pastor. El pastor de la iglesia puede predicar el domingo, puede visitar en la semana, pero tiene que comer él y su familia. ¿De qué come? ¿Qué se viste? ¿Sí? Cuenta un predicador sobre una anécdota que iba, ¿sí?, un predicador siempre iba predicando de lugar en lugar y usaba un caballo. Sí, andaba en caballo este predicador. Y bueno, este pastor sería. Entonces, justamente, la gente comenzó a hablar de él, porque claro, el caballo estaba bien gordo, ¿sí? Estaba bien alimentado el caballo.
pero él estaba muy, pero muy flaco. Entonces le hacen la pregunta, ¿por qué era que el caballo estaba tan gordo y él tan flaco? Entonces le dice, lo que pasa que al caballo le doy de comer yo, y los que me dan de comer son ustedes a mí. Y ahí tiró la respuesta en forma irónica, pero claro, muchas veces las iglesias no han cumplido con su deber con estos pastores. Y los pastores han sufrido mucho a través de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. No estoy hablando de nuestra iglesia, no estoy hablando de nuestra historia, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Se ha tenido muy en poco a los pastores, a los misioneros, y vamos a tratar de abarcar estos temas así. Entonces el versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Sí? Acá Pablo va a plantear y se va a poner al lado de... Dice, no tenemos derechos nosotros, él con su equipo, porque recuerden que Pablo iba siempre con un equipo misionero que lo acompañaba, entre los cuales estaba Timoteo, Silvano, ¿sí? Estaban varios ahí que lo acompañaban en diferentes viajes, junto con Lucas y otros más también. Entonces dice, ¿no tenemos acaso nosotros también derecho como ellos? Dice acá, de tener con nosotros una hermana por mujer, de que una hermana que haya conocido al Señor, ¿sí?, que sea fiel al Señor, sea nuestra esposa, ¿no acaso no tenemos derecho de eso? Otra necesidad básica de cualquier familia, ¿sí?, en la humanidad es el derecho a tener una familia. Y aunque las últimas décadas, ¿sí?, con tantos líos de ideologías y tantas cosas, y hoy hablar de matrimonio, y hoy tenés que convencer a los solteros para que se casen, o sea, es algo insólito lo que estamos diciendo, convencer a un soltero para que se case, la sociedad está dada vueltas, está de pata para arriba. Entonces nos encontramos con una sociedad completamente corrompida por el pecado, y tenemos que hacer esto con la iglesia del Señor. Entonces nos encontramos así. Pero en toda la historia, desde la existencia del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, hasta el presente, solo las últimas décadas ha sido una degeneración de este concepto. Pero en toda la historia de la humanidad, siempre la familia fue un derecho y fue algo que aspiraba tanto el hombre como la mujer. Entonces Pablo dice, ¿qué acaso no tengo derecho a lo que todo ser humano tiene a su alcance? ¿Por qué nosotros no tenemos? Y ahí pone, sí, a los apóstoles, ahí mencionamos los 12, si lo ponemos a Matías, ¿sí? Si decimos los hermanos del Señor, estamos hablando de, si miramos los evangelios sinópticos, vemos que hay cierta incredulidad en ellos antes de la resurrección de Cristo, y después de la resurrección, los hijos de María y José, que eran los hermanos del Señor que se cita acá, también tenían sus familias. Y también, como ellos conocieron al Señor, dentro de los cuales se menciona a Santiago como uno de los pilares de la iglesia en Hechos capítulo 15, que creemos que fue el mismo que escribe la epístola de Santiago, justamente él tenía toda su familia. Luego se menciona a Cefas, ¿sí?, a Pedro, que él tenía también como otro pilar para la iglesia, ¿sí?, él tenía su familia. Y cuando vemos acá, estamos hablando de que la iglesia de Jerusalén sostenía y se encargaba y velaba no solo por los apóstoles, sino por todas sus familias. Y vieron que, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos acá, en este momento de nuestra historia acá en Argentina, es muy común que una familia tipo sea de 4, 5, más o menos, ¿sí? Hay excepciones, pero hasta no hace mucho la familia era numerosa, 10, 12, hablando con alguno, me hablaba de que tenía, justo con uno que me topé en un momento, 22 eran en total, hermanos, no padre y madre, hermanos, 22. Así que eran numerosas. Imagínate una iglesia tiene que sustentar a alguien, un pastor con 22 hijos. Qué trabajito, hay que laburar para eso. Bueno, acá estamos hablando de que la iglesia en Jerusalén sostenía a los apóstoles, sostenía a los hermanos del Señor también,
a los que estaban sirviendo a la iglesia. Así que Pablo dice, ¿acaso no tenemos nosotros derecho de lo mismo? Imagínense esto, la iglesia en Corinto y la iglesia que él iba fundando se tenían que encargar de hombres solos, sin esposas, sin hijos. ¿Es mucho pedir que nos sostengan a 3, 4 hombres que vos sabés que con algo se las arreglan y que duermen en cualquier lado, de cualquier manera, que distinto a esposa, hijos y demás? O sea, ¿no tenemos derecho nosotros de esto? Dice Pablo. Pero también si consideramos justamente una familia pastoral, es un derecho. Y el sostén tiene que ser no solo para él, para toda su familia, tiene para toda su vestimenta, para todo lo que necesita. Entonces entran ahí en debate, ¿pero cuánto se le tiene que dar? Y se le tendría que dar y el sueldo básico, lo mínimo. Y se entra en discusiones, ¿no? ¿Y pero qué? ¿Acaso vos no mandás a tus hijos a un privado? ¿Por qué él tiene que mandarlo al público? Si vos tenés un derecho de tener una movilidad, un auto, ¿por qué él no puede tener un auto? Yo creo que tiene que haber un sano equilibrio, una decisión sana que la iglesia debe tomar, pero creo que algo medio sano sería tomar como referencia el sueldo más bajo, como el sueldo más alto de las personas que se congregan dentro de esa congregación, como para estimar un punto medio. Pero nosotros tenemos que evaluar todas estas cosas, tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que crecer en estos conceptos. ¿Por qué? Porque la Escritura lo ha establecido. Claro que es muy incómodo, con tanta corrupción como hay de iglesias y demás, es muy incómodo porque la gente siempre piensa en el dinero. Vos hablas con alguien, un vecino, alguien del barrio, siempre habla de plata. Y te va a tocar el tema de diezmo, te va a tocar el tema de cualquier tema de plata. ¿Y qué? ¿Tu pastor no trabaja? Y te pones colorado si tu pastor está a tiempo completo. Te sentís avergonzado. Porque la sociedad te hace ver de esa manera. Pero la misma vergüenza que te hace sentir él con eso, te lo hace sentir cuando el esposo es fiel a su esposa, cuando no mira pornografía como los otros. Y te va a degradar por eso. Y a las chicas y a los chicos que están solos lo van a degradar, porque ¿qué? ¿No tenés, que sos medio rarito, no sos media rarita, no te gustarán las chicas, te gustarán los chicos? Te degradan y te sentís colorado de la misma manera. ¿Por qué? Porque la sociedad te quiere llevar a ese punto, te quiere llevar a que vivas lejos del Evangelio. Pero vos tenés que aferrarte a la Escritura y a lo que la Escritura plantea y no negociar tu fe y tus creencias, lo que la Escritura dice, porque la sociedad te hace sentir incómodo. Porque la sociedad siempre han hecho sentir incómodos a los cristianos, de todas las épocas. Y los han matado, los han perseguido, los han prendido fuego y los han dado a los leones. Entonces nosotros no podemos esperar menos que eso. Porque si nuestro Señor, nuestro Maestro, fue crucificado, nosotros no tenemos que buscar la aprobación de ningún tipo de sociedad en la historia. Así que no nos tiene que dar vergüenza si tu iglesia sostiene al pastor al 100%. De ninguna manera. Y este pastor no tiene que sentir vergüenza tampoco. Vamos a seguir en esta defensa, en esta apologética que Pablo está planteando. Versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Era un derecho de alguien que estaba encargándose de servir al Señor, era un derecho que tenía de no trabajar secularmente. Así que Pablo plantea, yo tengo derecho a no trabajar, porque lo que yo hago con ustedes es trabajo. Claro, según quién uno puede definir el hecho de qué es trabajo. Si encontrás un viejo de campo que está acostumbrado a trabajar con sus manos y todo eso, si te ve con una computadora trabajando de tu casa, con home office, te va a decir eso no es trabajo, ese es trabajo de mujeres. Si te encontrás a esa persona te van a decir eso no es trabajar.
Porque según el concepto que tiene o según la sociedad en la que se vive, se considera qué es trabajo y qué no, qué es honroso y qué no. De hecho, si encontrás a personas que roban, que hurtan, que están cometiendo crímenes, dicen que salen a trabajar cuando salen a robar. Y según el concepto de ellos, eso es trabajar. Y eso es digno. Es según quién establece eso, qué es digno y qué no es digno. Y la Escritura dice que es digno que el pastor y que los obreros es digno que trabajen en el Señor. Y que por eso tienen derecho a no estar trabajando secularmente. Porque es su derecho. Y Pablo plantea acá, y Pablo en ningún momento tuvo ningún problema en trabajar, porque todos sabemos y lo que mayormente se habla de que Pablo trabajaba haciendo carpas y no era sostenido por iglesias. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de que Pablo siempre se lo identifica con eso. Y que Pablo rehúsa salario. Después seguimos hablando del tema, pero Pablo rehúsa salario. Nunca rehusó recibir ofrendas. Él rehusó recibir salario. Las ofrendas siempre las recibió. Continuamos, hablando de acá, versículo 7 dice: ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora Pablo lo que trata de abarcar es, miramos la sociedad. Pablo no está planteando ningún tema descabellado. Pablo no está diciendo acá, el Evangelio es el único que plantea que se viva de esta manera completamente diferente a la sociedad. No. En las sociedades esto se vive. Solo que se pone en alto en las sociedades lo que ellos viven y ponen por debajo lo que nosotros predicamos. Entonces lo lleva a un plano y dice, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? ¿Acaso viste alguna vez un soldado que tiene disciplina, que tiene responsabilidades, que tiene que aprender sobre el tema de defensa, sobre ataque, sobre estrategia, sobre cómo sobrevivir en situaciones extremas y demás? ¿Lo viste ahí y saliendo a trabajar y después entrando y después saliendo? No. ¿De dónde sale el sostén económico? ¿Quién financiaba las guerras? Los impuestos. Los impuestos. O sea, ¿quién pagaba la seguridad del Estado, del gobierno, de los reinos o de las naciones en el tiempo presente? ¿Quién sostiene la seguridad para adentro y la seguridad para afuera? El pueblo. Los impuestos. Cuando estamos comprando algo, cuando estás pagando algo, cuando es legal y es legítimo, cuando te entregan facturas, comprobantes, todas estas cosas, estamos pagando todo esto. En todos lados hay impuestos. Por eso se critica mucho a Argentina, que tiene los impuestos más altos de todo el mundo. Entonces, en cualquier sociedad se ve que la seguridad se la paga con los impuestos. Fue antes, es hoy, de la misma manera. Y si vos ves una sociedad sana, vos vas a ver que alguien tiene que velar por la dirección de la nación. Entonces hay que tener senadores, diputados, políticos, apuntan hacia dónde va y demás. Alguien tiene que velar por el tema de la justicia, y hay tanto el tema de jueces como el tema de fuerza, de gendarmería, de policía, de ejército y de todas sus ramas y demás. ¿Y de dónde sale todo eso? De los impuestos del pueblo. Nosotros sostenemos todo eso. Todo ciudadano argentino sostiene eso. Que es activo. O sea, sostenemos eso. Miramos la salud, la educación. Cuestionamos que son los sueldos bajos, hablamos de todo ese tema que es debatible, hablamos de corrupción, pero cualquier sociedad sana que necesita una dirección, una organización que velen por diferentes áreas de la sociedad y de la seguridad de ella, necesita que personas que se dediquen exclusivamente a eso. Y cuestionamos de los políticos, de toda la corrupción que tienen, de los sueldos tan altos,
de cómo estafan, cómo roban, cómo evaden, cómo establecen leyes que ellos mismos no cumplen. Todo eso es cuestionable. Pero lo sostenemos nosotros. Todo argentino activo está financiando esto. Así que en cualquier sociedad sana, eso es normal. Y nosotros sostenemos eso. ¿Por qué es tan descabellado pensar que una mini sociedad, permítame ese término para hablar de iglesia, sostenga a alguien que va a velar por la dirección de la iglesia, que va a organizar, que va a velar por lo que se enseña, por ver el estado de las ovejas, por cuidar, por salvaguardar, por aconsejar, por exhortar? ¿Por qué es descabellado eso? Aún para los propios inconversos, no creyentes. ¿Por qué es descabellado eso? La sociedad misma lo aplica a eso. Y dice, quizás hablando un poco de, Pablo plantea este tema, hablando de tanto de la agricultura y de la ganadería. O sea, ¿quién planta una viña y no va a vivir de eso? Por supuesto que vive de eso también. De ahí saca su alimento, su sustento, y aquello en la ganadería, en cuanto al tema de las ovejas, se toma el alimento, la vestimenta, y ese es su sustento. ¿Por qué es descabellado que un pastor de una iglesia, una congregación de personas, no pueda ser sostenido económicamente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan descabellado eso? Y acá Pablo, versículo 8 dice, digo esto como hombre, ¿no dice esto también la ley? Bueno, está bien, esto me pueden cuestionar que es un razonamiento lógico, lo que yo estoy diciendo, dice Pablo. O sea, está bien, me tomé el atrevimiento de mirar la sociedad y compararla con la iglesia y decir que allá se hace lo que estamos pidiendo hacer acá en la iglesia. Pero ahora permítanme ver acerca de la ley, porque la ley también habla de esto. Está hablando de ¿qué ley? ¿Cualquiera en la sociedad? No, la ley, ¿sí?, de Moisés, la ley mosaica. Entonces acá tenemos, en el versículo 9 y versículo 10, tenemos un primer argumento bíblico, que es Dios lo estableció a través de Moisés. Así que en el versículo 9 y 10 tenemos el primer argumento bíblico, Dios lo estableció a través de Moisés. Así que dice así, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. ¿Sí? Entonces va a mirar en cuanto a la ley y va a decir, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 25, va a plantear este punto. Y va a decir, claro, cuando uno mira todas las leyes y todo el establecimiento de la nación de Israel a través de leyes de diferentes tipos, vas a notar que Dios siempre tuvo cuidado de cualquier aspecto de la sociedad, aún de los animales, de todas las bestias que estaban al cuidado, y Dios veló siempre por esto, por todo esto. Ahora, Pablo como apóstol va a tomar esto y lo va a alegorizar y va a tomar esto como una enseñanza que solamente Dios va a tener cuidado de bueyes, de animales, o también Dios cuida y vela por nosotros, por el sostén nuestro. Y Pablo toma eso como una enseñanza para la iglesia. Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si yo me dedico continuamente a ustedes, dice Pablo, si yo estuve ahí continuamente enseñándoles, visitándolos, exhortándolos, si yo estuve dedicándome en cuanto a esto y de mi tiempo, en vez de ir a trabajar, en vez de hacer estas cosas, estuve dedicado a ustedes, dice. ¿Es gran cosa si ustedes velan por mi cuidado, por el cuidado de todo el equipo que tenemos nosotros? ¿Es gran cosa eso? ¿Es mucho pedir? Y este concepto ya lo hemos planteado justamente, este concepto ya lo hemos hablado en Gálatas, porque en Gálatas menciona algo de esto. Pero ya lo tratamos acerca de que es velar por estas personas que Dios va poniendo para velar sobre su congregación. Y Pablo no está buscando que lo sustenten económicamente, le está enseñando y está haciendo su defensa. ¿Por qué? Porque él ya tenía una convicción de vida y más adelante se la nota, ¿sí? Pero en la segunda carta, capítulo 12, versículo 14 y 15, Pablo pone en evidencia su corazón. ¿Sí? En 2 Corintios 12, del 14 al 15 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. ¿Cuántas veces dice acá que fue Pablo? Tercera vez, dice acá.
y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Ustedes, si piensan que yo quiero su plata, sus pertenencias, están errados, dice. Están completamente equivocados. Ustedes no me conocen entonces. A mí no me importa lo que tienen, a mí me importan ustedes, le dice Pablo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, versículo 15, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo dejo todo ahí. Yo cuando voy con ustedes, dejo mi esfuerzo físico, dejo mis finanzas, dejo todo ahí, porque ustedes me importan. Y cuando yo hago eso, yo sé que a ustedes les digo estas cosas y les parece dura y se enojan conmigo y me dan vuelta la cara y no me hablan y no me importa, dice, porque yo los hago por amor. Y aunque yo pago este precio por amarlo, fíjense que siempre el amor da sin esperar recibir nada a cambio. Y Pablo dice, yo voy, los confronto, los exhorto, estoy ahí, aunque ustedes después me den vuelta la cara. Pero yo lo hago por amor a ustedes, porque sé que es lo mejor para ustedes. Así que Pablo siempre puso en evidencia cuál era su corazón. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando justamente de que hay conceptos que debemos ahondar y estudiar para entender que la Escritura plantea esto, que la Escritura establece esto, que esto es lo que Dios ha dado para su iglesia. Entonces, y esto de por ejemplo, de si nosotros damos lo espiritual es gran cosa si recibimos lo material. Y Pablo mucho menciona esto, y por ejemplo Romanos 15 también, versículo 26 al 27, es otro pasaje que Pablo en Romanos 15, 26 al 27 dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La iglesia del Señor depende de toda la enseñanza de la nación dada a Israel. Si nosotros quitamos, vamos a usar Génesis capítulo 49, donde va a dar Jacob o Israel, le da las bendiciones a sus hijos. Si quitamos, desde Génesis capítulo 49 hasta Hechos capítulo 2, que nace la iglesia, no tiene razón de ser el Evangelio de Jesucristo. No se entiende nada. Para entender todo esto necesitamos de Génesis capítulo 49 a Hechos 2. Todo eso son bendiciones espirituales que la iglesia lo toma. En Romanos también dice que somos injertados a ese olivo, que es la nación de Israel. Así que nosotros somos deudores en alguna manera hacia ellos, los gentiles, que fuimos hechos participantes, a los que no teníamos todo, éramos ajenos a esas promesas, como dice Efesios capítulo 2. Éramos ajenos a todo eso. Y por medio de la nación de Israel nosotros fuimos hechos participantes de eso. Entonces Pablo saca de esto una enseñanza y dice: nosotros somos deudores a ellos. Y Pablo planteaba todo esto. Versículo 12 dice así. Es un tema mucho más largo, pero bueno, vamos a ir pasando para ir terminando. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si hay otros, había personas en la iglesia en Corinto que estaban siendo sostenidas y no estaban sosteniendo a Pablo ni a los que estaban con él. Entonces, Pablo no está diciendo dejen de sostenerlos a ellos. Pablo está diciendo, si estas personas reciben este beneficio, cuánto más nosotros, que sin nosotros ustedes no existen. Cuánto más nosotros tenemos ese derecho. Hemos sido los fundadores.
Tenemos ese derecho, dice Pablo. Recuerden que es una apologética, ¿no? Que él está defendiendo acá el punto que plantea, que él es apóstol. Versículo continúa diciendo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces acá Pablo dice que, aunque él tenía un derecho como apóstol, ¿sí? Él lo tenía, él no usó de ese privilegio. Así que él, al no usar este privilegio, ¿sí? Él decía que esta convicción que él tenía era para no ser un obstáculo. Entonces, Pablo, si vos decís que vos si recibís el sostén, sos un obstáculo, vos estás queriendo decir entonces que los pastores van a poner un obstáculo para que avance el Evangelio de Cristo. Porque si vos no lo estás recibiendo para no ser un obstáculo, entonces que los pastores, al recibir el salario, ponen un obstáculo. Y la respuesta es, por supuesto que no. Vamos a seguir viendo el tema. Pero fíjense que Pablo plantea después, en el mismo capítulo 9, sí, versículos 18 y 19, que es un adelanto, un spoiler de lo que vamos a ver en la siguiente parte. Dice así, ¿cuál pues es mi galardón o mi premio? Este es mi premio, dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar, ¿sí? Y esa palabra es para no tomar de este derecho, no abusar, como suena muy fuerte para nosotros, pero podemos decir para no usar de mi derecho en el Evangelio, ¿sí? Porque no tiene esa idea de abuso el pasaje en el griego. No abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La convicción personal de Pablo se basaba en lo que él está planteando en este momento, ¿sí? Esa expresión, ser libre de todos, tiene que ver con que él rehusó recibir salario, ¿sí? El salario es el pago, podemos decir quincenal, mensual, como quiera llamarlo. El salario de un obrero lo recibía, así como vos recibís de una forma quincenal o mensual. Pablo dice que había rehusado salario, no ofrendas, salario, un sueldo fijo. Porque eso le daba la libertad de ser libre de todos. El salario te ata, ¿sí? De pronto vos querés decir con tu jefe, no, mira, la verdad que no quiero venir estos 3 días, me los voy a tomar, así que me voy. Tu jefe te va a decir, bueno, andate, 5 goces de sueldo y venís, te despedimos, la renuncia, lo que sea. ¿Por qué? Porque vos tenés una obligación con tu jefe, con el que te tomó. Él se encarga de darte el salario. Entonces Pablo dice, yo no estoy atado a una iglesia, a un lugar. Si yo recibo un salario, me ato a ese lugar. Pongo unas cadenas, unos grilletes en un pie y me quedo en ese lugar. No me puedo mover. Porque me debo a ese lugar. Entonces Pablo dice, me hice siervo de todos. Pero para hacer eso, tenía que hacerme libre de todos. Está bien que reciban salario los que viven ahí, los que se quedan ahí, pero no los que salen. Imagínate cómo puede ser un obstáculo que diga, bueno, Pablo lo sostienen acá y se va a otro lugar y recibe el sostén desde otro lugar hacia acá. ¿Quién sabe si Pablo está viviendo el Evangelio, no está viviendo? Nadie sabe nada de Pablo. Ah, bueno, ese se la lleva todo arriba, se la junta con pala, diríamos los argentinos, ¿sí? Y de diferentes lugares ser así sostenido económicamente. Sería un obstáculo. Y Pablo dice, no, yo no quiero ser un obstáculo para el avance del Evangelio. Yo tomo una decisión personal que no tiene que ver con los otros apóstoles. Los otros apóstoles están libres para vivir así, porque está bien eso hacerlo. Yo, por el ministerio que tengo, he tomado una decisión personal. Porque si yo uso ese derecho que todos tienen,
puedo ser un obstáculo, porque pueden criticarme. Imagínense en una iglesia que el pastor, ¿sí?, le dan un salario, pero el pastor vive de viaje dando conferencias acá, allá, y lo ven una vez cada 2 meses el pastor. En la iglesia no se puede pastorear virtualmente, no se puede hacerlo a distancia, aconsejar. El pastor tiene que estar cerca de las ovejas. Y lo más sano para esta congregación, si el pastor está yendo y viniendo y no está casi nunca en el año, bueno, el cuerpo de ancianos tiene que hablar con el pastor y plantearle, bueno, hermano, gracias por su ministerio, gracias por su servicio, y va a tener que tomar una decisión. Si se queda con nosotros, va a seguir recibiendo el salario, pero si va a seguir de esta manera, vamos a tener que beneficiar a otro que ocupe su lugar. O va a tomar una decisión de ser un pastor local, o ser un conferencista, un enseñador, o un misionero, pero no va a ser nuestro pastor, no puede serlo. ¿Se entiende el punto? Porque esto sería actual hoy. Hoy tendríamos que tomar una decisión como esa si el pastor vive de lado en lado. Y se tendría que definir eso y hablarlo seriamente, ¿sí? No tomarlo a la ligera, pero se debería hablar y se debería enseñar. Entonces Pablo dice, claro, yo por eso es que me hice, ¿sí?, siervo de todos, porque no me quedé en un lugar. Si mirás la vida del apóstol Pablo, fue de un lugar hacia otro. Entonces hizo siervo de todos para ganar a mayor número. Él por su llamado, por su ministerio, lo vivía de esa manera. Entonces, versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿No saben eso ustedes? Miren, Dios había establecido justamente que tanto de todos los sacrificios que se hacían en el templo salía el sostén de todos los que servían en la nación de Israel. O sea que Dios había establecido eso, un sistema de sostén para las familias que se encargaban de servicio a Dios. En la nación de Israel ya funcionaba eso. Así que plantear esto para la iglesia no es cosa nueva, sino es algo que ya había pasado esto. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de sus siervos. Dios honra a sus siervos y ha establecido para sus siervos una forma de sostén. Lo hizo con la nación de Israel y lo hace con la iglesia también. En la nación de Israel, y vamos a decir así, si la nación agradaba a Dios, los que mejores estaban eran los que trabajaban en el templo y todo esto. ¿Por qué? Se le daba, comían la mejor carne y mucha carne, y fíjense que todas las cosas de todos los sacrificios y demás que implicaban las primicias y demás, recibían todas las cosas suficientes que el pueblo daba. Así que los que mejor alimentados estaban eran los que trabajaban en el servicio. ¿Sí? Se habla de que un judío promedio en el tiempo del Señor Jesús, un judío promedio comía carne una vez a la semana. Y los que trabajaban en el templo y demás estaban bastante amados, gorditos, rellenitos, con mucho amor. Entonces, el versículo 2 dice así, el versículo 14 dice así, que es el segundo argumento bíblico, ¿sí? Dice así, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que el segundo argumento que planteo acá es justamente el fundador de la iglesia lo estableció. El fundador de la iglesia lo estableció. ¿Qué estableció? Que los que anuncian el Evangelio justamente puedan vivir del Evangelio. Podemos ver sociedades que han criticado el Evangelio. Podemos ver pastores, iglesias, lobos rapaces que han enseñado mal esto, pero también vemos que han habido pastores a través de la historia de la iglesia, han habido misioneros, han habido obreros, fundadores de iglesia, que
que las iglesias han sido muy miserables con ellos, que no le han dado del sostén necesario. Imagínate vos que esos niños, los hijos de esta familia pastoral, digan, no, yo no quiero ser pastor nunca, porque pasamos tanta hambre, nunca teníamos para comer, nunca teníamos para esto, nunca teníamos para lo otro. Cuando todos comían, cuando todos tenían, cuando todos gozaban de tantas cosas, y nosotros no tenemos. Yo la verdad que me voy a dedicar a ser un profesional. No quiero nunca más volver a pasar miseria, hambre. Vos podés cuestionar como cristiano en este punto de tu vida a ese joven, a esa persona que piensa de esa manera. Podés cuestionarlo. Pero a veces las cosas que pasan en la niñez persiguen a las personas por toda su vida. Y qué triste que iglesias hayan sido causantes de esas cosas. Nosotros tenemos que orar para que nuestra iglesia no caiga en esos errores. Tenemos que orar para que nuestra mente se pueda abrir y que pueda ser en nosotros la mente de Cristo. Y que sin importar lo que la sociedad plantea, lo que la sociedad dice y lo que ha sido enseñado erróneamente, quede de lado y quede afuera. Y que podamos nosotros vivir sanamente estos conceptos que la Escritura plantea. El mismo Señor Jesucristo estableció esto. No es esto un invento de hombres. El mismo fundador de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, sobre el cual se está edificando la iglesia hasta el tiempo presente, estableció que los que anuncian el Evangelio, lo que es su estilo de vida, su vida, y se entregan a esta causa, vivan del Evangelio, no tengan que estar trabajando, no tengan que hacer otras cosas como medio sustento, sino que vivan del Evangelio, ¿sí? Y realmente es algo que deberíamos evaluar y considerar. Y sí, se generan cuestionamientos luego de esto, porque uno dice, ¿hasta dónde el pastor tiene que rehusar no ser sostenido? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está su derecho y hasta dónde está el derecho de la iglesia? Porque la iglesia tiene un deber y una responsabilidad, y es obligación de la congregación sostener a la familia pastoral y al cuerpo de ancianos que se dedican de esta manera a vivir el Evangelio de esta manera, y a misioneros hacia afuera. ¿Hasta dónde está este derecho, esta obligación y este deber de la iglesia? ¿Y hasta dónde está el derecho del pastor de decir no quiero recibir el sustento? Bueno, sería cuestión de debate y a pensarlo a futuro. Pero ¿está bien que la iglesia no le dé el sustento al pastor porque el pastor recibe sustento de afuera? Cuando Dios estableció que el sustento tiene que venir, ¿de dónde? De adentro, no de afuera. Son cuestiones a debatir, a plantear, a hablar, porque Dios ya lo estableció. No tenemos que poner mandamientos nuevos sobre esto. Dios ya estableció cómo debe funcionar una iglesia sana en este concepto. Y sería mucho más para hablar, sí, pero el tiempo se nos fue, así que vamos a terminar hasta acá. Cualquier cosa vamos a hacer quizás algún comentario en el siguiente estudio, pero ya no de esta manera como lo vimos en este día. Terminemos orando y concluimos por hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos hace bien escuchar lo que has establecido, Señor, lo que has diseñado en el modelo perfecto para tu iglesia, y entendemos de que nosotros no somos más sabios que tu sabiduría. De ninguna manera nosotros podemos plantear una mejor opción de cómo la iglesia debe vivir, cómo los pastores y los ancianos y los que anuncian el Evangelio deben vivir. Ya lo estableciste, Señor. No tenemos que dar nada nuevo, no tenemos que imponer nada nuevo, no tenemos que obligar a personas, no tenemos. Realmente está bien claro en tu palabra. Una iglesia sana, una iglesia que vive el Evangelio, que cree en tu palabra, debe vivir conforme a la misma, no eligiendo lo que quiere o no quiere vivir o hacer, sino lo que debe y que has establecido. Gracias por tu palabra, Señor, guíanos en el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.